Vamos con el libro. ¿Te gustaría trabajar por cuenta propia o incluso montar un negocio, pero dudas en dar el salto por la previsión de tener que trabajar 80 horas a la semana, de gastar todos tus ahorros o la complejidad de tener que escribir planes de negocios? Ese es el tema principal de esta semana, donde aprenderás cómo borrar lo aprendido y pensar en la empresa de forma diferente de la mano del libro Reinicia de Jason Fried y David Heinemeier Hansson. Te dejo con la reseña del libro y si te gusta el capítulo, suscríbete para recibir las novedades y si nos das un me gusta, estaremos agradecidos de por vida. Disfruta. ¿Te gustaría trabajar por cuenta propia o incluso montar un negocio pero dudas en dar el salto por la previsión de tener que trabajar 80 horas cada semana, gastar tus ahorros o la complejidad de escribir planes de negocios? Pues es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo borrar lo aprendido y pensar en la empresa de otra manera, de la mano del libro Reinicia de Jason Fried y David Heinemeier Hansson. No, te he complicado vivir con este nombre. Buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para ser efectivo y vivir más feliz. Yo soy Jeroen Sangers, aprendiz en optimizar mis recursos. Y yo soy Quique Gonzalo, aprendiz en montar empresas y decir mal el segundo apellido de David Heinemeier Hansson. Heinemeier Hansson. Heinemeier. Es lo que yo creo, porque yo tampoco soy danés. Claro, o sea, es lo que tiene. Lo primero, este libro quizás os haya llamado la atención porque parece que sale algo fuera de los márgenes que estábamos viendo de los libros de productividad. Y los libros, también por así decirlos, famosos que podéis conocer de la gente de Jason, tanto de Jason como de David, pues pueden que sean sus otros dos libros, tanto Remote como Rework principalmente. Pero elegí este porque muchos de vosotros, cuando hemos hablado, nos habéis comentado que tenéis siempre un proyecto en mente, habéis tenido la idea de lanzar cosas, algunas nos han ido bien, y yo creo que este es el momento también de poder tomar un análisis desde la perspectiva de la efectividad personal de cómo podemos sacar el máximo provecho a estas ideas que seguro que nos rondan la mente, porque aunque sean para un proyecto personal, seguro que las tenemos ahí. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido leer este libro desde esa perspectiva. Así que, Jeroen, ¿qué nos vamos a encontrar en este libro? Sí, me gusta mucho esta reflexión que haces, porque yo creo que efectivamente es un libro de empresa, pero yo creo que también es un libro súper útil, aunque no quieres liderar un negocio. Que hay muchos consejos también de productividad. Básicamente, yo creo que es un libro de sentido común. Sí. Obviamente, hay muchas más cosas que se pueden hacer cuando realmente estás creando una empresa, pero también si trabajas dentro de un departamento, cómo gestionar las personas, cómo organizarte, cómo vender tus ideas, cómo promocionar tus ideas, pues todo esto puedes hacer aquí. También hablo de reuniones, etcétera. Y por eso, incluso si no quieres liderar un negocio, vale la pena, porque es un libro fácil de leer. No sé si lo haces a propósito, Quique, pero los libros que tú has elegido hasta ahora para las reseñas, para mí son todos, yo creo que son todos libros que hace poco hemos tenido el Make Time, que son 83 consejos de productividad, básicamente, ¿no? Y aquí tenemos otra vez un libro que está lleno de capítulos que incluso a veces son solo un párrafo, ¿no? Y con dibujos. Por tanto, son pocas páginas, pero después, pues muchas veces contienen dibujos, por tanto, es fácil de leer y simplemente puedes saltar las partes que no te implican o que tú no necesitas y leer las cosas que sí, que es otra vez un libro para ir picoteando, ¿no? Claro. Yo creo que tiene mucho que ver con el estilo de Jason y de David. Quiero recordaros que son los fundadores de esa compañía que a nosotros tanto nos gusta de software que se llama 37 Signals. Y de ahí nosotros trabajamos con su producto estrella, que es Basecamp. Y lo que han hecho es verdad que es un libro diferente. Un libro que al final se lee sencillo, se lee en el orden que tú consideres oportuno y nos adentra en una nueva realidad empresarial y personal. Por eso a mí me gustan tanto sus libros, porque van directos al grano, no hay paja. Se nota que la editorial no busca en ellos que llenen 500 hojas, sino que de verdad manden un mensaje potente. Y creo que si leyerais cualquier reseña que os podéis encontrar de sus libros,
Probablemente lo mismo que encontraríais es lo que estamos diciendo ahora, que son libros directos, breves, con un significado muy potente y que nos lleva directos a lo que necesitamos aprender. Así que, sin más dilación, yo me imagino que tú querrás contar algo más de Jason y de David o de la empresa, ¿no, Jeroen? Vale, sí, básicamente son personas que llevan a la práctica lo que explica en este libro. Básicamente este libro es su manual de usuario, ¿no? Es una vista detrás de las cortinas de su empresa, que por cierto ya no se llama 37 Signals como explica en este libro, ya han cambiado el nombre y se han cambiado el nombre a Basecamp, ¿no? Y de todos estos productos que también al final del libro hay una lista de productos que casi todos ya están descategorizados, solo tiene Basecamp. Y el año pasado lanzaron el Hey, un servicio de correo electrónico. Son los dos que tienen. Lo que sí que tienen, y esta es la gracia, yo soy usuario de Basecamp desde su primera visión y tienen esta política de dar soporte para siempre. Por tanto, todavía hay clientes que utilizan la primera versión de Basecamp o cualquiera de las aplicaciones que han lanzado en el futuro y los servidores todavía están funcionando. No excepto nuevos clientes, pero si te has dado de alta, pues tendrás acceso para siempre. Por tanto, todos estos productos que ya no tienen, ¿no? que todavía están disponibles para los clientes actuales, ¿no? Esta es la gracia. Y es un manual de cómo trabajan ellos, cómo sus valores, sus maneras de ver el negocio. Y es un mensaje de simplicidad que ya miremos un poco, ¿no? Porque que directamente explica un poco en el primer capítulo que se llama La nueva realidad, pintan un poco la situación, ¿no? Que antes, hace 100 años, para montar negocio teníais que buscar una inversión porque tenéis que construir una fábrica. Y hoy en día ya no es necesario porque tenemos la tecnología para que cualquier persona pueda crear negocio desde casa con un portátil y nada más. Y este es lo primero, ¿no? Hay una nueva realidad que todo el mundo puede hacerlo. Y la otra parte más importante que yo creo que aquí es que tampoco necesitas dedicarte muchas horas, ¿no? Que montar un negocio que puedes hacer con entre 10 y 40 horas por semana de dedicación. Que ellos lo han hecho, ¿no? De hecho, Basecamp el producto Basecamp, que es una plataforma de gestión de proyectos, es un proyecto que ellos han desarrollado básicamente en tiempo extra, porque ellos, el 37 Signals se dedicaba al diseño de páginas web y simplemente para comunicar mejor con sus clientes han creado esta plataforma Basecamp, que ahora es su producto estrella, pero han hecho básicamente en tiempo extra, con 10 horas a la semana, han creado este servicio. Y este es también su mensaje, ¿no? No necesitas estas 80 horas por semana, simplemente dedícate 10 horas cada semana, un sábado por la mañana y algunas tardes a tu proyecto extra y entonces ya serás capaz de hacerlo. No necesitas ni inversiones ni mucho tiempo para crear una empresa. Este es su mensaje, ¿no? Esta es la nueva realidad que ya hace 20 años que estamos viviendo y que todavía muchas personas no se han enterado. Efectivamente, y para ello lo que han hecho es algo muy sencillo. En 10 bloques que vamos a tratarlos, tocan 86 puntos. Y esos 86 puntos, como bien decía Jeroen, apenas llevan el máximo, no sé si 2 páginas, Jeroen, y un dibujo, 2 páginas y un dibujo. Sí, algo así. Entonces, es muy sencillo entender qué es aquello que nos están intentando transmitir y también es fácil llevarlo a la práctica. Entonces, el primero de los capítulos es el que ellos llaman desechos. Desechos, y a mí me ha encantado porque al final lo que hace es ponernos en contexto a la hora de pensar qué es lo que tenemos que hacer para lanzarnos. El contexto mental, el contexto físico de nuestro alrededor. Y parte de los consejos que dicen es primero que ignoremos al mundo real, porque el mundo real, el mundo que nos rodea, la mayoría de las veces lo que está viviendo es una realidad diferente a la nuestra, no tiene esa pasión por ese proyecto que queremos lanzar, no entiende por qué nos queremos poner con ello. Entonces, te van a decir siempre que lo tuyo jamás funcionará en el mundo real. Por eso dicen que lo dejes de lado. No les hagas caso. Tú eres el que tienes que centrarte en ese proyecto que lleves dentro, ya sea personal, ya sea profesional, lánzalo hacia adelante. Y también nos comentan que fracasar no es un peaje obligatorio, que estamos sobrevalorando el aprender de los errores. A mí me gusta mucho una frase que se le atribuyen a Thomas Alva Edison, que cuando llevaba
1000 intentos de conseguir que una bombilla funcionara y volvía otra vez a explotar, le decían, déjalo ya. Dice, si ya llevas 1000 veces. Y decía, no, ya sé 1000 formas en las que una bombilla no funciona. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos en una sociedad que está muy arraigada a aprender de los errores. Él ya lo sabía, ya te lo dije. No es tan importante eso como la idea de que el fracaso no es un requisito para triunfar. De hecho, una de las cosas que dicen ellos es que hay un estudio de Harvard que revela que los empresarios que han tenido éxito tienen muchas más posibilidades de volver a conquistarlo. Sin embargo, aquellos emprendedores que fallaron la primera vez tienen las mismas expectativas que aquellos que van a iniciar su primer negocio, un 23%. O sea, hay números también detrás. Y hay un punto que a mí me encanta, que lo hemos hablado de hecho en capítulos de Kenso, y es que dicen que cuando te pongas en esta parte de desechos, planificar al final es conjeturar. Es decir, tú tienes que ser capaz de improvisar, de aprovechar las oportunidades que se te presenten en el camino. ¿Por qué? Porque vas muy ligero. Es decir, no llevas detrás 25 personas, una inversión potente. No, tú vas ligero. Entonces tienes que aprovechar aquellas cosas que te vayas encontrando en el camino. Si tú, desde el punto de inicio hasta el punto de final, encuentras que la línea recta es el camino, estás equivocado. Esto ya lo decía Gaudí, que la línea recta es de humanos, la línea curva es de Dios. Es decir, si encontramos aquello que por el camino a lo mejor no nos lleva por el camino más recto, pero sí nos va ayudando a todas esas cosas del camino poder utilizarlas, siempre nos va a ayudar a trabajar sin un plan que nos dé miedo, que tengamos que seguir a pies juntillas y que muchas veces nunca se va a convertir en realidad. Y luego, otra de las cosas que normalmente la gente se pregunta mucho es pensar en crecer. ¿Pero crecer por qué? O sea, ¿por qué todo el mundo pensamos en crecer? Lo importante muchas veces no es que nuestra empresa crezca al máximo o nuestro proyecto personal crezca al máximo. Lo que tenemos que encontrar es qué hay detrás, en encontrar un tamaño ideal y mantenernos en él. Justo ayer leía una reflexión que hablaba acerca de por qué a las personas les interesa ser famosas, cuando es mucho más probable que se viva mejor haciendo lo que haces que te ha hecho famoso sin ser reconocido por ello. Ese escritor que no necesita ir luego a las ruedas de prensa, que no necesita de la fama, que puede seguir dedicando su tiempo a eso que de verdad la apasiona, que es el escribir. Aquí es lo mismo, es encontrar de verdad cuál es tu tamaño ideal con el que no te acomplejes, no tienes que llegar a ser una multinacional, a lo mejor das servicio a 100 personas, pero es un servicio de tanta calidad que te vas a sentir satisfecha o satisfecho por ello. Otro de los puntos que tiene dentro de desechar es que desechemos el trabajar. El ser adictos al trabajo no significa que nos vayan a dar más oportunidades de que las cosas salgan bien. De hecho, una de las personas hace poco escribía en los comentarios del podcast que se sentía mal porque estaba lanzando 2 proyectos y que si no les dedicaba a cada uno el mismo tiempo y al final de la semana estaba haciendo en torno a 80 horas semanales, pues que se sentía culpable. Esto lo hemos hablado y yo sé que vosotros lo sabéis, yo confío en vuestro criterio, que ser adictos al trabajo no es la mejor manera de conseguir mejores y más resultados. Lo importante también es tener en cuenta aquellos momentos en los que necesitamos descansar, aquellos momentos en los que necesitamos afilar el hacha para volver con mayor claridad a nuestro día a día. Porque trabajar más horas solo nos lleva a un sentimiento de culpabilidad y desmoralización. Y siempre vamos a tender a hacer algo, que es que si nuestra empresa crece con ese sistema, los demás entenderán, los que se vayan incorporando, que tenemos que calentar la silla. Y eso no es lo que buscamos. Nosotros lo que tenemos que buscar es que las personas puedan dar lo mejor de sí mismas de manera óptima. Y también el último de los puntos que tratan en este capítulo de desechar es que nos convirtamos en starters. Que olvidemos un poco la palabra empresarios, que olvidemos un poco la palabra CEOs, que todos esos términos son tan obsoletos y llevan tantos prejuicios detrás que lo único que queremos demostrar es exclusividad. Sin embargo, cualquier persona que comenzamos a hacer algo, un proyecto, un negocio personal, el empezar, el comenzar, el llamarnos starters, el llamarnos comenzadores o emprendedores de esta manera, sí que lleva algo detrás de connotación positiva, de que estamos emprendiendo. Entonces,
Si lo llamamos starter, como dicen ellos, lo que hacemos es sustituir palabrejas añejas por otras que son más próximas a lo que estamos haciendo. Entonces, no necesitamos másters, no necesitamos MBAs, no necesitamos trajes, no. Lo que necesitamos es una idea, confianza en ti mismo, en ti misma y un empujón para arrancar. Y arrancar es ese segundo capítulo que os va a comentar Jeroen. Sí, efectivamente. Ya hemos matado unos cuantos mitos, ¿no? Y ahora vamos a empezar con nuestro negocio en este capítulo, en esta sección. Y directamente empiezan en estilo Kenso, con el propósito, ¿no? Uh-huh. Propósito. Primero dicen, lo que tienes que hacer es buscar una cosa para hacer, un servicio, un producto, y tiene que ser algo que tú tienes sensación, que tú sientes que es importante. La idea es que dejas tu huella en el universo, ¿no? Crea un producto que realmente te gustaría tener en el mercado. Y la mejor forma de encontrar este producto, este servicio, es empezar con tu propia situación. ¿Qué necesidades tienes tú? Busca productos que tú quieres utilizar, que tú necesitas. Porque como explican que si un producto soluciona un problema tuyo, seguramente hay mercado, porque tú no eres el único que es así, ¿no? Y también es la única forma en que tú sabes perfectamente cuáles son las necesidades del cliente, porque tú eres uno de ellos, ¿no? Y tendrás posibilidades para mejorar, ¿no? Puede haber miles de cosas que hacer. Ideas no hay de sobras, ¿no? Pero ellos dicen directamente que las ideas no valen nada. Todo el mundo puede tener una buena idea. Una buena idea no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que realmente arrancas con algo que directamente vas a crear y haces tu primer borrador de este servicio. Y tiene que ser una cosa pequeña, porque a veces pensamos que para crear un primer borrador necesitamos mucho dinero, mucho tiempo, y no hay tiempo para hacerlo. Pero aquí es un capítulo que a mí me gustaba, es que se llamaba La falta de tiempo no es excusa. Y claramente aquí explican la frase que yo tengo subrayada es: siempre hay tiempo si lo gastas bien. No hay tiempo para todo, pero si una cosa es importante para ti, siempre encuentras el tiempo, siempre, siempre. Y por tanto, no hace falta que para lanzar tu proyecto dejas de tu trabajo actual, simplemente hazlo en tu tiempo libre, como ellos han empezado con Basecamp. Y así también, si tienes que dedicar tu tiempo libre, directamente sabrás si esta pasión que tienes para este producto es real, ¿no? Que si realmente eres capaz de aguantarlo durante semanas, meses, cada sábado por la mañana dedicando este proyecto en tu tiempo libre, pues si realmente es algo que quieres hacer, si realmente quieres dejar tu huella en el universo, pues seguramente que sí. Si no encuentras la motivación, seguramente no es un proyecto que tienes que perseguir, ¿no? También importante que directamente defines quién será tu cliente ideal. Este seguramente, si has leído algún libro de negocios, este es un clásico que todo el mundo dice, ¿no? Es un error intentar de hacer un servicio para todo el mundo, ¿no? Simplemente define muy bien cuáles son y cuáles no, decide qué valores representas, qué valores representa tu producto, y esto facilita mucho la toma de decisiones. Y también más tarde, cuando hablamos de marketing, de cómo presentarlo, será mucho más fácil de explicarlo a una persona fanática con exactamente este tipo de problemas para convencerla de: hey, yo tengo una solución para ti, está hecha para ti, exactamente con todo lo que tú necesitas. Y esto también implica que hay personas que tal vez no son aptos para tu producto o para tu servicio, ¿no? El capítulo, la sección se llama Arranca, y directamente aquí viene con una otra parte que yo creo que podría estar en los desechos, que ya he hablado un poco de planificar es conjeturar, ¿no? Aquí hablan de la declaración de misión, ¿no? Y aquí dice, vale, pues hay muchas personas que tienen la declaración de misión, que es una frase chulo que tienen en papel y no sirve para nada, ¿no? Esta hay que desechar. ¿Qué es realmente una declaración de misión? Es algo que tú crees y vives, que tú expreses en cada día, en tus acciones, ¿no? Por tanto, tiene que ser mucho más que esta frase bonita en el hoja de papel, ¿no? También otro capítulo que podría haber encajado en el anterior de desechar es la financiación externa. Aquí el Jason y David, pues básicamente dicen que intentas, si arrancas un nuevo proyecto, no debes aceptar dinero externo, porque te hace perder el control, te cambia la prioridad de crear un buen servicio
gastar dinero de otros es muy, muy adictivo, que para mí la gran fuente de corrupción, ¿no? Que habitualmente un maltrato, disminuye la importancia de los clientes, es una distracción porque tú tienes que dedicarte a la creación de producto y no en captar fondos. Vale, muchos inconvenientes en la financiación externa, ¿no? Y directamente te explican que por qué no hace falta financiación externa, porque no necesitas tanto para crear un producto nuevo. Tienes mucho menos necesidades que realmente quieres, ¿no? El ejemplo que expliquen son muchas grandes empresas como HP o Apple, pues han empezado desde el garaje de sus fundadores, ¿no? A casa, ¿no? Sin oficinas chulos, ¿no? Simplemente creando su producto, ¿no? Por tanto, lo importante y el mensaje central de esta sección es que arranques. Y arranques una empresa, no una startup. ¿No? Startup está de moda, que básicamente son proyectos que se han empezado sin un plan para ganar dinero. Y este no es una empresa, este es un hobby, dicen, ¿no? Que desde día uno hay que tener claro cómo vas a ganar dinero con esto. Porque al final, esto es lo que quieres hacer. Ser ligero, no necesitas planes, y arranque y empieza. Este es un poco el mensaje de esta primera sección. Sí, señor. Y a mí me gustaría compartir, después de haber lanzado 3 empresas, que tanto en las que acerté como en las que me equivoqué, muchos de los mensajes estaban presentes en este libro, por lo cual me animé a recomendarlo y que pudierais leerlo por si tenéis en mente, tanto si pensáis en lanzar como si pensáis, oye, ¿por qué me fue mal? Y aprender también de ello. De este punto, de las que estaba comentando Jeroen, a mí hay una que me gusta especialmente y es el trazar una raya en la arena. Es decir, el tener una línea que tú te marques en un momento determinado, que sepas que en el momento que la sobrepases, o es para bien o es para mal. Pero que sepas de antemano que en el momento que cruces esa raya que tú has marcado dentro de este proyecto, digas, aquí hay un límite. ¿Por qué? Porque hay veces, que lo veremos ahora más adelante, que nos emperramos demasiado en que confiamos que esa idea es buenísima, pero a lo mejor es buenísima en nuestra mente, es buenísima para nosotros, o a lo mejor es verdad que era buenísima, pero no la hemos ejecutado como debiera ser, o no es el momento, no está ahí la audiencia. Con lo cual, tan importante como subir al caballo es saber bajar del caballo antes de que nos tire. Así que es una que recomiendo especialmente. Entonces, como veis, llevamos 2 capítulos, el primero que es desechos, el segundo que es arranca. Sigue toda una secuencia lógica, un contexto, un punto de partida, y ya nos ponemos en movimiento con avanza. Y en avanza manda alguno de esos mensajes que aquellas personas que sois perfeccionistas, como pueda ser yo, nos viene especialmente bien. Y el primero es que menos es algo bueno, que saques partido a tus limitaciones. Cuando decimos, si no tenemos suficiente tiempo, dinero, personal, experiencia, bueno, vamos a olvidarnos de quejarnos, vamos a centrarnos mucho más en aquellos recursos que sí tenemos para poder sacar lo mejor de cada cosa. Entonces, hacen un ejemplo que a mí me gusta mucho y es de los presos, por ejemplo, en las películas, que lo hemos visto todos, ¿no? De cómo son capaces de fabricar a partir de una cuchara o a partir de jabón armas para defenderse dentro de la cárcel, ¿no? Se arreglan con lo que cada uno tenemos a nuestro alcance. Entonces, es muy importante que nosotros dejemos de quejarnos por no tener suficiente lo que sea e imaginemos lo lejos que podamos llegar con lo que ya tenemos. El segundo es que es mejor una mitad única que una unidad a medias. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que al final lo importante es que no es que tengamos todas las cosas que queremos de ese proyecto toda la vez lanzado porque si no el cliente no lo va a entender. No. Así será imposible que tiremos hacia adelante y nosotros lo que queremos es avanzar y hacerlo bien. Al final, con todos los recursos y las limitaciones que tenemos que intentar hacer las cosas de la mejor manera posible, de una manera efectiva. Así que tendremos que saber qué vamos a decir que no, a qué vamos a decir que no, qué vamos a sacrificar para un momento más adelante y centrarnos en el bien mayor, que es el resultado final. Entonces, vamos a reducir ambiciones a la mitad, porque es mejor una mitad única que una unidad a medias. El tercero es que empecemos en el epicentro. Es decir, hay muchas fuerzas que nos van a llevar en diferentes direcciones dentro de nuestro proyecto. Pues puede ser la parte tecnológica, que estamos con algo que creemos que va a ayudar a muchas personas.
Por otro lado, a lo mejor nos está tirando también la audiencia, entonces decimos, no, pero tenemos que satisfacer a la audiencia. Por otro lado, los tiempos del mercado. Lo importante es que al final nos concentremos en lo que es el epicentro, dónde está la clave del proyecto que tú estás desarrollando. ¿Cuál es la esencia? Y hacernos una pregunta muy sencilla. ¿Puedes seguir existiendo tu proyecto sin eso en concreto? Si la respuesta es que sí, es que eso no es el epicentro. Si la respuesta es que no puedes sobrevivir, ese es el epicentro de tu proyecto. Así que si tienes dudas, piensa en cuál es la parte de la ecuación indispensable. El siguiente punto es algo que a mí me costó muchísimo y es que te olvides de los detalles en un principio. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, en este caso. Entonces, ponen el ejemplo muy claro de un arquitecto que cuando diseña un edificio no se preocupa por las baldosas que se van a colocar al final en el baño. Eso llegará, porque todo llega en su momento. Entonces, si nosotros ahora invertimos energías, tiempo, dinero, recursos en ese pensamiento, lo que estamos dejando es de invertirlo en ese epicentro del que hablábamos en el punto anterior. Así que es muy aconsejable tenernos y grabarnos a fuego que nos tenemos que centrar en esos detalles y dejar los otros para el final, porque siempre vamos a querer añadir algo nuevo. Nunca vamos a estar satisfechos al 100% con lo que estamos haciendo. Lo importante es que es un proyecto y un proyecto se va completando en fases. Vamos a por la fase 1, cuando ya esté completo nos vamos a por la fase 2 y así hasta el final. Otro de los puntos que incluyen dentro de este capítulo de avanzar es que sepamos que tomar decisiones es justo eso, es avanzar. Y los problemas suelen comenzar cuando empezamos a posponer decisiones confiando en que la respuesta más adecuada se presentará más adelante. No, error, craso error. Esto me ha pasado mucho. Nosotros tenemos que tomar las decisiones a día de hoy, en el ahora, en el presente, porque si pensamos en el pasado o nos centramos en el futuro, lo único que vamos a estar es condicionados. Condicionados por aquello que no hicimos bien y nos gustaría hacer mejor, que es el pasado, y con unas expectativas que pueden ser irreales del futuro. Así que centrémonos con los recursos, con las cosas que tenemos para poder decidir en una decisión que nos ayude desde el presente. Como veis, muchas de estas cosas se pueden seguir aplicando a nuestra vida personal. Es decir, tomar decisiones es avanzar. Entonces, ese es otro de los puntos importantes, como no darle tantas vueltas a la vida. Es decir, cada vez que nosotros vamos pensando en las cosas que hicimos en el pasado, de cómo fueron, si fueron, esa pregunta de y si yo hubiera hecho esto, y si hubiera contratado a aquella persona, y si hubiera invertido aquí, esos sís ya no van a cambiar. Entonces, dejemos de martirizar a nuestro pensamiento con qué pasó en el pasado y vamos a concentrarnos en el presente, porque eso es importante. Y vamos a concentrarnos en aquellas cosas que sabemos que no van a cambiar. Y yo creo que aquí es uno de los grandísimos éxitos que tiene la gente, por ejemplo, de ahora, lo que conocíamos antes como 37 Signals y que ahora es Basecamp, que es entender cuáles son los factores del proyecto que estás haciendo que hoy, mañana, pasado, dentro de una semana, un mes, un año, 10 años, seguirán presentes dentro de tu proyecto. Ellos ponen diferentes ejemplos, como es en el caso de Amazon, que se esfuerza en garantizar las entregas rápidas, o en su caso, por ejemplo, en 37 Signals, que pensaban en que la velocidad y la facilidad de uso y la claridad del motor fueran claves. Pues concéntrate en aquellas cosas que no van a cambiar, porque si pones un gran esfuerzo en ellas, tú vas a ser mucho mejor. A mí, cuando hacemos los procesos de coaching, me gusta mucho decir que nos centremos en cuáles son tus puntos fuertes, que desde luego las áreas de mejora las vamos a llevar hasta un nivel en el que no sean un lastre, pero lo que marca la diferencia es en lo que tú eres de verdad bueno. Y con esto pasamos a otro de sus apartados, que es el de que los aparatos no importan. El arte está en tus manos, en tus dedos. Tú al final, esto nos pasa mucho a los guitarristas, que tenemos una cosa que se llama GAS, que en inglés es Guitar Acquisition Syndrome. Y siempre pensamos que si tenemos una guitarra mejor, un amplificador mejor, mejores pedales, tocaremos mejor la guitarra. Y no es así. Lo importante está en tus manos, en cómo con una guitarra, me da igual que me la des a mí o que se la dieras a Jimi Hendrix en su momento, con la misma guitarra él sacaría magia y yo sacaría unos cuantos acordes. Entonces, sigue mejorando tú lo que está en tus manos. Y esto nos pasa mucho, ¿eh?
Esto nos pasa muy a menudo. No busquemos en las herramientas la solución está en nuestras manos. Otra cosa es cuando nos dicen también que no vendamos o no nos centremos solo en una sola cosa, sino que también pensemos en subproductos. Es decir, tenemos que entender que muchas veces los subproductos pueden ser los que sean los grandes beneficiados de nuestro proyecto. En mi caso, por ejemplo, trabajé en HP y en HP las impresoras se vendían muy baratas. Lo que se vendía caro era el tóner. ¿Por qué? Porque el tóner era algo recurrente, algo que cambiaría y que las personas lo seguirían utilizando una vez que tenían esa impresora. Entonces, pensemos en esos subproductos que nos pueden ayudar a ir más lejos. Y el último de los puntos que nos incluyen dentro de Avanza, del capítulo de Avanza, es que lo saques de una vez, que lo lances ya. ¿Por qué? Porque cuanto antes lancemos nuestro proyecto, antes lo mostremos, mayor compromiso obtendremos con él. Antes sabremos si va a funcionar o no, porque nos lo va a decir nuestra audiencia. Entonces, en cuanto tengamos el producto mínimo viable, vamos a por él de cabeza, que no nos dé miedo. El no ya lo tenemos. Vamos a aprender de todas aquellas cosas que nos van a explicar, de todas aquellas cosas que vamos a aprender, de lo que nos van a decir, porque no estamos rebajando la calidad. Lo que estamos haciendo es ofrecer el mejor producto dentro de lo que podamos ofrecer, y eso sí, recalcando que al final la petición, el entenderlo, el ver cómo la gente lo utiliza, es lo que nos va a dar más información para ver la auténtica realidad de nuestro proyecto y cómo podemos mejorarlo. Así que ya llevamos 3 capítulos. El de contexto, que es el de desecho, vamos a quitarnos todas aquellas cosas y pensamientos que no funcionan, el cómo arrancar y el comenzar a avanzar. Y con esto pasamos al cuarto, que este tiene mucho que ver con nuestro mundo, ¿verdad, Jeroen? Que es el de la productividad. De la productividad, sí. Ya hemos lanzado, por cierto, el último capítulo del Avanza hay un ejemplo que a mí me encantó, que es que hablan de los chicos cómo lanzaron Basecamp en su primera versión. Siempre hablamos de la versión mínimo viable, ¿no? Pues tenía una plataforma para gestionar proyectos mínimo, y lo que todavía no tenía era la manera de cobrar a los clientes. Pero ya lanzaban, porque como los clientes tenían primer mes gratis, pues ellos pensaban, mira, lo lanzamos, la gente puede apuntarse y nosotros tendremos un mes para pensar cómo podemos cobrar las cuotas mensuales a nuestros clientes, ¿no? Este es un ejemplo muy visual de, vale, pues no hace falta que sea todo terminado, ¿no? Lo que está terminado, lo que debes terminar es la base, el núcleo de tu producto, ¿no? Este para mí también es productividad, ¿no? En esta sección productividad hay un montón de consejos que si sigues un poco a nosotros o a otros, seguramente hay cosas que ya has escuchado 1000 veces, pero ¿no? Para desvelar una, al final hablo, por ejemplo, de la importancia de dormir suficiente, ¿no? Es una cosa que si escuchas nosotros ya sabes de sobra de este tema. Pero también hay muchas cosas que creo que vale la pena repasar, ¿no? Empezando con la no importancia de los acuerdos, de los documentos, de las actas de reuniones, de todo papeleo, informes, porque según ellos que cosas táctiles que tú puedes crear son mejor que palabras. No hace falta describir en palabras cómo funcionará tu aplicación, lo mejor es dibújalo, ¿no? Hazlo más táctil. Por cierto, también del capítulo anterior, una cosa interesante, que ellos dibujan no con bolígrafos y lápices, sino con rotuladores, ¿no? Porque no quieren entrar en este nivel de detalles, ¿no? No necesitas tantos informes, simplemente crea un prototipo y con esto ya puedes jugar, ya puedes probarlo, ya puedes interactuar, y esto da mucho más valor que cualquier documento que tú puedes escribir, ¿no? Después también una cosa que yo no he visto nunca, que simplemente una pregunta que es interesante en cualquier proyecto es, vale, pues si hay algún problema, si llegamos a un imprevisto, tenemos que abandonar el proyecto o continuar, ¿no? Que todos sabemos que, vale, pues hay proyectos que simplemente no son viables y tenemos que abandonar, y hay proyectos que tal vez son difíciles de conseguir, pero si nos esforzamos y continuamos e insistimos, podemos conseguirlo, ¿no? Y siempre es importante, es complicado saber, vale, en qué punto estamos, ¿no? ¿Tenemos que abandonar o no? Y nos han presentado una lista de preguntas que en el capítulo explica un poco mejor, pero son súper interesantes, ¿no? Por ejemplo, preguntas de ¿por qué hacemos esto? ¿No? ¿Qué problema estamos solucionando?
lo que hacemos, lo que producimos realmente es útil, añadimos valor, provocará esto un cambio en el comportamiento de las personas. Hay una manera más fácil de hacerlo. ¿Qué podemos hacer en su lugar? ¿Realmente vale la pena hacerlo? No sé, una serie de preguntas que si además lees las descripciones, que pueden ser preguntas muy, muy útiles para tomar esta decisión de, hey, hay que abandonar o tenemos que insistir un poco más. Después vamos a lo que nosotros conocemos como los ladrones del tiempo, ¿no? Hablando primero las interrupciones. Las interrupciones. Y aquí directamente, ellos son, siempre digo, David y Jason, si los lees un poco en las redes sociales o en sus libros, ya ves que son personas con opinión, ¿no? Y directamente aquí lo que explican es, vale, si tú trabajas las noches y los fines de semana, no es que tienes demasiado tiempo, es que no haces lo suficiente durante la jornada laboral, simplemente no trabajas de forma productiva, ¿no? Y probablemente es debido a las interrupciones. Una frase clásica de Basecamp también es: las interrupciones dividen la jornada laboral en momentos laborales. Y yo creo que es la realidad de muchísimas profesionales que nos están escuchando ahora mismo también, ¿no? Tenemos entre medio una interrupción entre 12 y 11 minutos y esta hace que no tenemos grandes bloques de tiempo en que podemos concentrarnos, ¿no? Y por eso es tan importante que haces todo lo posible. Aquí yo creo que solo este capítulo, en lugar de ser una página, podría ser todo un libro, pero básicamente dice: vigile mucho con las interrupciones, elimina todo lo que puedas, planifica tiempo para estar solo, sin interrupciones, ¿no? Planifica en tu agenda un bloque de tiempo, ponte en las reuniones, ¿no? Para tener este tiempo, porque es cuando realmente haces tu mejor trabajo. Y después pasamos a otro de los ladrones de tiempo, las reuniones, ¿no? Y es directamente el título ya indican su opinión. Las reuniones son tóxicas, ¿no? Y caros, porque tal como nosotros ya hemos hablado varias veces en este podcast, una reunión de 1 hora con 10 personas no es una reunión de 1 hora, es una reunión de 10 horas. Y son caros y a veces vale la pena, pero según ellos, muy pocas veces. Habitualmente hay formas mejores de hacerlo por escrito. Si tienes que pasar información a tus compañeros, escríbelo en lugar de obligaros a todos a escuchar. Otra vez, si tú tienes que explicar algo que para ti es 1 hora, pues otra vez, si tienes 10 personas escuchando, son 10 horas invertidas del tiempo de la empresa y no es la manera más efectiva de hacerlo, ¿no? Y también vigile mucho con si tienes que planificar una reunión, piense muy bien sobre la duración. La gran mayoría de las reuniones tienen una duración que simplemente es la duración por efecto de la aplicación de calendario que utilizan. Que si tu calendario está configurado en 1 hora, seguramente tienes muchísimas reuniones de 1 hora. Si le cambias a media hora, seguramente tendrás más reuniones de media hora. ¿Y por qué no planificar una reunión de 7 minutos? Si tú crees que en 7 minutos puedes transmitir la información que tienes que transmitir o tomar esta decisión que tienes que tomar, ¿no? Ser consciente de este hecho. Después, más ladrones del tiempo aquí. El perfeccionismo es otro de las claves que hay que vigilar mucho, ¿no? Ellos hablan aquí de soluciones judo, ¿no? Del deporte, ¿no? Buscamos soluciones con la eficiencia máxima, aplicando el esfuerzo mínimo. Esto es lo que queremos conseguir. En cualquier situación, no queremos la máxima eficiencia con el mínimo esfuerzo. No hace falta ser perfecto, pero queremos el Pareto está aquí, ¿no? El 80-20. Queremos el 80% de los resultados con 20% del esfuerzo. Esto es lo que estamos buscando. También lo que buscamos es ser rápido gana. Buscamos el quick wins, ¿no? No, si hay 2 soluciones y una nos va a costar 2 meses y otra 2 días, pues obviamente los 2 días es mejor. ¿Por qué? Porque una solución rápido crea impulso. Y si tienes impulso, estás motivado. Es mucho más motivador si tú sabes, mira, hemos empezado algo y en 1 semana hemos terminado. Ya tenemos algo para celebrar. Es mucho más motivador si cada 2 semanas tienes algo para celebrar que si tienes que esperar 2 meses para celebrar algo más grande. Por tanto, es importante celebrar estas pequeñas victorias y hazlo rápido. Intenta hacerlo lo más rápido posible, que tener un resultado ya, si puede ser. No seas un héroe, es otro capítulo que me ha gustado, que me ha gustado mucho, que explican básicamente, seguramente nos ha pasado a todos, ¿no? Tú empiezas un proyecto, una tarea y tú piensas que
que va, en 2 horas puedes hacerlo, ¿no? Tienes que solucionar un problema o añadir una nueva función a tu producto y tú piensas que es algo de 2 horas y tú comienzas a trabajar y resulta que es un poco más complicado. Y al final no son 2, son 4, son 6, has trabajado todo el día y todavía no has terminado. Y entonces, pues el día después continúas, porque no puedes abandonar ahora, porque has invertido un día entero en este proyecto y continúas, que no puedes dejarlo, porque entonces todo este trabajo que ya has hecho ha sido por nada, ¿no? Esto en la economía se conoce como los gastos hundidos, ¿no? Vale, es una inversión que este tiempo ya has perdido, no recuperes nunca más, aunque si dejas o si continúas, este tiempo ya has perdido, ¿no? Y por lo tanto, vigilo mucho de estas tareas que se alargan mucho más de lo previsto, ¿no? Y el consejo que dan en este libro es que si notas que tienes una tarea que dure mucho más que previsto, pues simplemente pide una segunda opinión a otra persona. Que tal vez esta persona tiene otra información, otra manera de hacerlo, o tal vez te puede dar un poco la perspectiva para abandonar el proyecto o para continuarlo, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿no? Que no seas el héroe y continúas en tu batalla personal y inviertas todos los recursos necesarios para hacer esto, que en principio era un proyecto de 2 horas. Yo soy uno de estos que a veces me ha pasado, ¿no? Vale, un ejemplo reciente, ¿no? Montamos una comunidad y vale, es una plataforma, configuramos, ponemos el logotipo, etcétera, y ya está. Y al final hay muchos más detalles. En este caso hemos decidido continuar, pero era mucho más complicado que nosotros pensamos, ¿no? Y es un peligro. Y después, algunas cosas más. Productividad general, ¿no? Tus previsiones son un fiasco. No tenemos una bola de cristal y en general los humanos somos optimistas. Somos muy optimistas, ¿no? Especialmente cuando se trata del futuro. Ahora mismo no tengo tiempo, ayer no tenía tiempo, la semana que viene no voy a tener tiempo, pero de aquí a 3 meses tiempo de sobra para hacer cualquier cosa que me puede comprometer, ¿no? La solución, y seguramente si escuchas este podcast ya lo conoces, divide tus proyectos en partes más pequeñas, ¿no? Porque cuanto más pequeña es lo que tienes que hacer, más fácil es de estimar y seguramente más probable es que ya tienes experiencia en cómo hacerlo. Nosotros no, al final se aprende también, ¿no? El primer podcast, pues nos ha costado pues 2 meses el primer episodio nos ha costado 2 meses de producir, ¿no? Pues teníamos que hacer muchas cosas que no sabíamos cómo hacerlo. Ahora mismo tenemos la producción de episodios de podcast ya traceados en partes más pequeñas y sabemos bastante bien cuánto tiempo tenemos que invertir en la producción de un episodio. Y para terminar ya, también otra cosa que seguramente para muchos de vosotros que estáis escuchando es obvio, las interminables listas de tareas no funcionan. Nadie tiene una lista con 100 tareas y que utilice en su día a día. No funciona, ¿no? Te abruma, te agobia, ¿no? Te repele en una lista tan grande. Lo que tienes que hacer es dividirlo en listas más pequeñas. Y yo me he dicho muchas veces, la manera en que tú creas las listas más pequeñas básicamente es la diferencia entre las diferentes metodologías de productividad, ¿no? ¿Qué criterios utilizas? Cualquier criterio ya está bien, mientras funcione para ti, ¿no? Y un consejo que ellos también han dicho, prioriza visualmente tu lista, ¿no? Primero, trócialo en tu mini lista, prioriza visualmente. ¿Qué quiere decir? Que pon la tarea más importante al inicio de la lista, ¿no? Así no tienes que buscarlo. Es un consejo súper sencillo, ¿no? Pero yo creo que es útil. Y con esto ya estamos al final. Y vamos a hablar de nuestro negocio y los demás negocios en el mundo, ¿no? Sí, porque yo creo que, aparte de lo que decía Jeroen, que esta parte para mí era especialmente importante, el capítulo de productividad, porque como veis, hay muchos hábitos que están aportándonos, hay muchas ideas que nos están sumando, que podemos utilizar dentro de nuestro día a día. Y en el propio del siguiente capítulo, que es el de los competidores, también vamos a ver cosas que yo creo que en nuestra productividad, en nuestra efectividad diaria, nos van a impactar. El primero de ellos es que no copiemos. Muchas veces hemos escuchado esa frase de copia todo lo que puedas, como un maestro al final, ¿no? Para luego dar tu toque. Ellos lo que dicen al final es que cuando estamos haciendo eso simplemente nos quedamos con la parte visible, pero perdemos todo el sustrato. Entonces, la parte de copiar nos puede venir muy bien
cuando estamos aprendiendo. Es decir, no tiene sentido que empecemos algo de cero cuando puedes copiar, pues hablamos antes, el estilo de un guitarrista para aprender qué es lo que hace de manera distinta, de un pintor, de un escritor, por ejemplo, Stephen King, cómo es capaz de escribir tan rápido. Podemos copiar su estilo, pero a la hora de que nosotros lancemos algo genuino nuestro, debemos de darle ese toque de sustrato, ese toque que está más allá de lo que los ojos pueden llegar a ver. Eso es muy importante dentro de un proyecto como este a la hora de lanzar cualquier proyecto en el que quieras emprender. Porque si lo haces así, sentirás que eres tú mismo, mientras que si únicamente copias, sentirás que lo que estás haciendo es el síndrome del impostor, pero ahí de verdad. No como cuando hablamos de tener el sustrato, que entonces no hay síndrome del impostor porque eres tú mismo. El segundo es que te metas en tu producto. Es decir, que lo individualices al máximo, tanto como sea posible. ¿Por qué? Porque si tienes éxito, al final la gente intentará copiar lo que haces, pero hay una manera de protegerte de las réplicas y es convertirte tú mismo en parte de tu producto o servicio. Tu forma de pensar, tu forma de hacer, tu forma de ser, tu forma de escuchar, de dar el trato a las otras personas, eso solamente tú lo puedes ofrecer. Entonces busca aquello que a ti hace que seas único y especial e intenta transmitírselo al proyecto. Por ejemplo, nosotros en Kenso, todas las respuestas, cada uno de los correos que recibimos, los respondemos o Jeroen o yo. Personas que están al otro lado, personas que no tememos el reconocer que también tenemos todavía a día de hoy problemas con la productividad y que queremos seguir mejorando. No somos superhéroes, somos personas como tú y como yo. Entonces, hay una parte que seguro que si escuchas otros podcasts, pues dirás, no es que sea mejor o peor, pero sabrás diferenciar dónde está el estilo Kenso. Entonces, métete en tu producto. El siguiente es que elijas tu pelea. Y este me gusta mucho, es al final el de pelearte. Porque verás que al final tú eres el que tiene que defender tu proyecto. Y si tú eres de la opinión de los que tus competidores son un desastre, pues es el momento de decirlo, porque es una forma de diferenciarnos. Es como cuando hacemos unfollow en las redes sociales. Es un acto de generosidad también porque estamos diciendo que sí a ti mismo, a lo que a ti te diferencia. Eliges seguir a aquellas personas que crees que te van a sumar más, que te van a aportar, que quieres escuchar lo que dicen, en lugar de cantidad. Entonces nos centramos en la calidad. Y es muy bueno saber dónde está nuestra diferencia respecto a los demás. Y si es necesario, meternos para diferenciarnos. Porque así tendremos, por así decirlo, un contrincante, una némesis que nos va a proporcionar una historia, una información que nosotros podemos compartir con los clientes y saber dónde está la diferencia entre ellos y nosotros. Y no significa que unos sean mejor que otros, pero sí que nos ayuda a diferenciarnos mucho. El siguiente de los puntos es, menos que la competencia es más. Es decir, ¿cuántas veces habéis ido a un menú de un chino, por ejemplo, y tienen 85 platos y no sabes cuál elegir? ¿Cuántas veces vas al menú del día del restaurante de la esquina, tienen 3 entrantes, 3 segundos y te resulta todo muchísimo más fácil? Y esto no es una técnica que utilicen solo las empresas para emprender, sino que también lo habéis podido encontrar, por ejemplo, en Apple. Apple lo que hace es ofrecerte menos productos, 4 colores, muy sencillos. Apenas hay diferencias entre uno y otros, porque así nos ayuda muchísimo mejor a centrarnos en cuáles son nuestras ventajas competitivas, a hacerlo más sencillo, más ligero, más ágil, más barato y sin necesidad de tener tanto mantenimiento. Entonces, sintámonos orgullosos de tener menos, porque ese menos va a aportar mucho más. Otro de los puntos dentro de la parte de competidores es que te centres en ti, en lugar de centrarte en ellos. Es decir, ¿a quién le importa lo que hagan los demás? Porque si le prestas atención completa a tu competencia no vale la pena, porque preocuparse por ellos se termina convirtiendo en una obsesión. ¿Qué estarán haciendo ahora? ¿Qué harán después? Porque cuando ellos lancen algo, si tú lo quieres copiar siempre vas a ir por detrás. Si cada mínimo movimiento lo vamos analizando, nos va a provocar un estrés, porque vamos a estar haciendo un ejercicio inútil, porque el panorama competitivo cambia completamente. Centrémonos en nosotros mismos, en lo que pasa aquí y ahora en lugar de lo que está pasando fuera. Que se pasen a preocupar por nosotros. Si lo consigues, verás que aquí hay una mejora tanto en la forma en la que hacemos las cosas como sobre todo en la parte emocional de las mismas. Porque no es una cuestión de saber quién va ganando, quién va por delante. No, esa es una pregunta equivocada. Lo que se trata
al final es si lo que tú estás haciendo, por lo que tú te has metido a esto, está marcando la diferencia en los demás. Esa es la gran pregunta para hacernos. Y con esto ya pasamos al siguiente capítulo, que es el capítulo de evolución. La evolución, al final nos toca crecer. Tenemos que evaluar tenemos que cambiar nuestra empresa y habrá muchas cosas que podemos hacer. Ya hemos lanzado nuestro primer producto y entonces tenemos que ir creciendo, añadir más cosas y directamente empiezan fuerte aquí también con decir no por defecto. La respuesta por defecto que no. Y seguramente recibes muchas peticiones que puedes añadir esto y si haces esto te compraré el producto. Y ellos dicen, no, tú tienes que mantenerte firme a tu visión, a las cosas que tú ya has decidido que cuál es tu mercado y no pasar esta raya que has trazado en la arena. Directamente esto va vinculado que al último en este capítulo hay una regla relacionada que es no la apuntes, ¿no? Seguramente recibes muchas peticiones de esto y hay empresas que mantienen esta lista, ¿no? Tienen un sistema de tickets que saben que tienen estadísticas de cuáles son las preguntas o funciones que más nos han pedido. Ellos dicen, no hace falta todo, este sobra, porque si hay una función o una característica que tu servicio necesita y hay muchos clientes que lo piden, pues tus clientes vuelven a pedirlo cada vez y tú ya notarás esta tendencia que está saliendo. Y no hace falta tener todo el registro de todos esos temas que te han pedido. Simplemente enfócate en lo que tú sabes que te han pedido, porque automáticamente si cada día alguien te llama con la misma pregunta, tú te das cuenta que esta es una cosa que tus clientes quieren, ¿no? Hablando de los clientes, también a veces hay que saber despedir de los clientes. Deja que crecen. Al final, este va otra vez ligado en este sentido de crear un servicio que soluciona un problema concreto, ¿no? Y a veces hay clientes que crecen y después necesitan algo más complejo. Pues en este momento dejan de ser el cliente perfecto para ti, ¿no? Hay demasiados servicios o empresas que se han unido simplemente porque tenía un cliente que se han ido creciendo, se ha ido grande y la empresa ha ido funciones, tareas, se han ido adoptando justo a este cliente que es cada vez más grande y al final has creado un servicio específicamente para este cliente y con este cliente se marcha, pues tú que te quedas con un producto que es perfecto para este cliente que acabas de pedir, pero no encaja muy bien con todo el resto de tus clientes, ¿no? Por tanto, esto hay que vigilar mucho. Deja que crezcan y vuelen, ¿no? Se puede despedir perfectamente a un cliente cuando se ha hecho demasiado grande para ti. Otro tema que a mí me gusta es que no confundes el entusiasmo con lo prioritario, ¿no? Cuando nosotros también muchas veces en el pasado tenemos una idea y esta idea nos llena, que pensamos, es fantástico, porque es la idea nueva, no es aquí entra el síndrome de los objetos nuevos y brillantes que tenemos, ¿no? Hay una cosa nueva que queremos hacer y siempre es mucho más chulo trabajar en algo completamente nuevo que retocar una cosa que ya tienes, ¿no? Por tanto, el consejo que dan aquí es dejar tus ideas enfriar. Déjalos un momento, sí, parece una idea estupendo, pues déjalo en una semana y si después de una semana todavía queda igual de brillante esta idea, pues tal vez tienes que hacerlo, pero no al inicio. No dejas seguir por tu intuición y por las ganas de hacerlo, por tu entusiasmo. Y lo último que aquí para evaluar es que sea bueno por dentro. Hay productos que parecen perfectos en la tienda, con los colores, con la caja, pero una vez que llevas a casa, pues llevas una decepción, porque no está nada por lo que parece en la tienda, ¿no? Ellos dicen, es mejor crear productos que son perfectos en casa, ¿no? Enfócate primero en la calidad, que crea una cosa súper bien y después mire cómo venderlo, pero no vendes primero el motor antes de crearlo. Eso es. Y con esto ya pasamos al siguiente punto, que es el de la promoción. Y aquí yo he encontrado, Jeroen, no sé si tú también, algunos puntos de verdad interesantes. Interesantes porque la forma de llevarlos a la realidad creo que aporta mucho. El primero de ellos es el de valor a la oscuridad. Ese momento en el que todavía estás a oscuras, nadie te conoce, por así decirlo, tu proyecto es tan pequeño y tienes la oportunidad de equivocarte tanto como sea necesario. Y es mucho mejor equivocarse en estos momentos, como por ejemplo nos ha pasado a nosotros lo comentaba antes Jeroen, con la comunidad en la cual hemos tenido que cambiar luego rápidamente de plataforma, que equivocarte cuando eres grande. ¿Por qué? Porque todo eso sí que involucra mucho más ruido. Entonces aprovechemos ese momento, démosle más valor y cuando no estamos bajo los focos es el mejor momento de asumir riesgos sin preocuparnos de pasar vergüenza.
El segundo de los puntos que comenta dentro de la promoción es el de crear tu audiencia. ¿Qué significa crear tu audiencia? Que hay clientes fuera y esos clientes están dispersos. La idea es que consigas que se conviertan en seguidores. Y todos tenemos una audiencia. Ya lo dice esa frase que siempre hay un roto para un descosido. Entonces, aunque sea poca, siempre vamos a tener audiencia. Lo que está claro es que buscaremos mayor audiencia. Y eso es tu arma secreta. Porque muchas veces los grandes proyectos se gestan a través de esa audiencia fiel que se convierten, entre comillas, en evangelizadores de lo que están contando. Gente que está tan enamorada de lo que estás haciendo que se lo cuentan a otros. Cuando vosotros, por ejemplo, comentáis a otros amigos, oye, escúchate este podcast de Kenso, eso para nosotros tiene un valor incalculable. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para crear tu audiencia? Es centrarnos en saber qué es lo que están buscando y qué es lo que nosotros queremos transmitirles y ver cuál es la mejor manera de llegar a ellos. Es escribiendo muchos artículos en un blog, es creando un canal de YouTube, es llamando a la puerta de estas grandes empresas. Tú eres el único que sabes dónde está tu audiencia y dónde la quieres crear. Así que habla, escribe, ten un blog, tuitea, graba vídeos, lo que sea. Pero si eres capaz de compartir información relevante, vas a conseguir una audiencia leal poco a poco. Así que cuando quieras decir algo, la gente siempre va a estar interesada en escucharte. Y el siguiente de los puntos es no gastes más, enseña más. Y a mí este me ha encantado porque tenemos la tendencia a invertir en marketing, en darnos a conocer, en que salir en muchos medios, cuando la gente de verdad lo que quiere es que enseñes más de lo que hace tu competencia, que les dejes probar más tu aplicación, que les des un punto de servicio gratuito para que sepan, por ejemplo, en nuestro caso, cómo es el coaching que nosotros realizamos. De esta manera se podrán sentir mucho más comprometidos y entenderán qué es lo que hay detrás. Podrán evaluar mucho mejor si es algo que les encaja o es algo que a lo mejor les puede llevar a tener una pequeña decepción. Entonces es mejor que lo sepan de antemano antes de que lleven a una decepción final después de haber pagado. Otro de los puntos es que emulemos a los chefs, que imitemos a los grandes cocineros. ¿Por qué? Porque como propietario de tu idea, de tu proyecto, de tu negocio, haz como ellos, comparte todos tus conocimientos. ¿Por qué? Porque las compañías suelen ser muy paranoicas y obsesionadas con el secretismo, con las cláusulas de confidencialidad, porque piensan que saben algo que les hace completamente únicos. Quizás sea cierto en algunos casos, como puede ser el de la Coca-Cola, pero la mayoría de las veces no es así. Entonces, dejemos de actuar como si tuviéramos algo único que no conoce nadie más y, al contrario, mostremos que no tenemos ningún miedo a compartir. Y la receta no es la de copiar exactamente lo que puede hacer un gran chef, porque por mucho que yo intente copiar una receta de Ferran Adrià y la siga paso por paso, os aseguro que hay cosas que no sabrán ni de lejos igual. Entonces, imita, eso sí, a los grandes cocineros. En este caso sí que vamos a imitarles. Cocinan y a la su vez también publican libros de cocina con sus recetas. Entonces, ¿cuáles son nuestras recetas? ¿Cuáles son nuestros libros de cocina? ¿Qué le podemos contar a la gente que sea de verdad interesante, relevante, educativo? Pues ese es nuestro libro de cocina. Así que pregúntate, ¿cuál es el tuyo? Otro de los pasos importantes es que le demuestres lo que hay detrás del telón, las bambalinas. Yo creo que a muchos nos encanta conocer los entresijos, pues por ejemplo cuando vemos las tomas falsas de las películas, cómo se grabó en el estudio un disco, el entrenamiento que hacen algunos deportistas para luego esa carrera, ese partido, todo lo que está y que normalmente no vemos. Eso que nos ofrecen ahora en los Blu-rays o en los DVDs con así se rodó la película. Demuéstrales que detrás hay personas. Genera un vínculo con ellos para que pasen a considerarte una persona más en lugar de una empresa sin rostro. Y otro de los puntos que comentaban es el de falso, falso, falso. Es decir, a nadie le gustan las flores de plástico. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos de vosotros probablemente cuando habéis tenido algún tema que queráis mejorar, pues productividad, desarrollo, marketing, os habréis encontrado que dais una patada a una piedra y aparecen miles de expertos, como nosotros decimos a veces, expertos de CEAC, profesionales, que parece, ¡buah! Es que yo he hecho este curso, no sé cuánto, cuando en su vida han trabajado en esto. Entonces, no pasa nada. Esas personas rígidas, aburridas, que es imposible conectar con ellos porque no parecen reales, nosotros vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a demostrar que no tenemos miedo a mostrar nuestros defectos. Porque la imperfección tiene su belleza y es la esencia del principio japonés del wabi-sabi, que es dar importancia y carácter a la identidad por encima de la fachada. Así que vamos a demostrar que nosotros también fallamos, como Jeroen y yo hacemos, que
Yo soy un gran experto en procrastinar y a Jeroen le cuesta mucho decir que no. O sea, que para que veáis, compartimos mucho de nuestro día a día también con vosotros. Y luego hay algo que ya es más técnico, otro de los puntos que comentan que es más técnico, y es que las notas de prensa son spam. Eso a lo mejor valía hace 20 años, cuando se llegaba más fácilmente y la gente leía los periódicos. Pero nosotros no estamos buscando ese tipo de spam. Nosotros lo que estamos haciendo es ser más tú a tú con esa persona, escribir una nota a mano, llamar por teléfono a ese cliente. Entonces, transmitir pasión, interés, cercanía, diferenciarnos en hacernos inolvidables. Así es como conseguiremos estar en los medios. Si os fijáis, por ejemplo, los anuncios de Apple o los anuncios de Pepefón se centran mucho más en estas emociones, en hacer sentir especial al cliente. Y a la hora de darnos a promocionar, es mejor tratar con temas y medios especializados que con los medios masivos. ¿Por qué? Por lo que mismo que hablábamos antes. Nuestra audiencia no va a estar en el gran periódico de tirada nacional. Probablemente nuestra audiencia esté en ese medio especializado, pequeñito, que tiene el nicho. Es ahí donde vamos a encontrar a nuestra audiencia ya preparada. Para el resto vamos a hacer algo que va a pasar en el momento. Entonces vamos a buscar a esos nichos donde podemos encontrar a esos medios especializados que nos ayuden a llegar a nuestra audiencia. Y luego, este es muy curioso, es el de que imitemos a los traficantes de drogas porque ellos sí que saben. ¿Y por qué dicen eso? Porque dicen que su producto es tan bueno que están dispuestos a ofrecer una pequeña cantidad gratis y no dudan de que regresarás a por más si estás contento con lo que tienes y estarás dispuesto a pagar por ello. Esto enlaza con el punto que decíamos antes. Enseñémosles más, vamos a demostrarles más, vamos a dejarles que prueben, que entren a nuestro bar y tomen una tapa y vean lo buena que es esa tapa y entonces pagarán por quedarse a comer. Vamos a buscar eso. Si hacemos una aplicación, vamos a darle más oportunidades a la versión gratuita para que así estén dispuestos a pagar. Esto yo lo viví, por ejemplo, con HighTrack, cuando ofrecíamos en nuestra aplicación de productividad unas funciones muy potentes a nivel gratuito. Había mucha gente que cuando hablabas con ellos nos pagaba no porque necesitara las opciones extras, sino porque ya estaba enamorada de la herramienta. Entonces, tengámoslo en cuenta. Y luego dicen también que marketing no es un departamento, sino que todo es marketing. Cualquier cosa que hagas, desde contabilidad hasta la persona que abre la puerta si tienes una oficina, hasta si tienes una reunión, la primera cara que ven, todo ello es marketing, porque todo eres tú. Si tienes y desarrollas software, cada mensaje de error es marketing. Estaréis hartos de ver los mensajes de Windows, pero luego hay otros de otras empresas que son mucho más interesantes para darnos el mismo mensaje, que es el de error, pero eso marca la diferencia. Cada correo que envías es marketing. Cada vez que respondes al teléfono es marketing. Cada vez que alguien está empleando tu producto, eso es marketing. Todas estas pequeñas cosas suman un todo mucho mayor que el de hacer acciones de marketing sueltas. Y el último punto que tratan dentro de la parte de promoción es el mito del éxito en un día. Es difícil dar en el clavo con lo primero que vamos a conseguir. Es complicado hacerse rico siendo youtuber, por ejemplo, simplemente en un año. Tenemos que conseguir hacernos especiales y todas esas historias de éxito están trabajadas por detrás, llevan tiempo. Entonces, cambiemos el chip de pensar del éxito de un día para otro por un crecimiento sostenido y controlado, donde disfrutemos del viaje. Porque al final, el llegar a la meta, si no hemos disfrutado del viaje, apenas va a servir. Disfrutemos de cada día que te vas a levantar, que vas a hacer ese proyecto que te entusiasma y verás cómo entonces el éxito lo vives tú dentro de tu día a día y cada vez irás ganando mayor audiencia y mejores resultados. Y ya con esto pasamos al capítulo de contratar. Es un capítulo grande y yo creo que podemos pasar bastante rápido porque no creo que sea demasiado interesante para la mayoría de nuestros oyentes, ¿no? Pero 4 claves. Primero, no contrates personas para hacer cosas que tú no has hecho, ¿no? Primero, es importante que tú mismo haces lo que debe hacer esta persona. Así entiendes realmente las tareas y también entiendes qué tipo de persona estás buscando. Y no contratas directamente al inicio, simplemente espera un momento y hasta que realmente tienes necesidad de contratar, necesitas de tener una ayuda, una persona que te hace esto. El mejor momento para contratar es cuando hay más trabajo
de que tú puedes hacer en un periodo sostenido. Esta es la idea, ¿no? Si es para un pico de trabajo, no contratas. Si durante mucho tiempo tú estás al límite, pues entonces tal vez ha llegado el momento de buscar a otra persona más, ¿no? Y relacionado con esto, cuando una persona que ya trabaja para ti se va, pues no buscas inmediatamente a otra persona. Déjalo un momento para que tú puedas ver si realmente todavía existe esta necesidad de tener a esta persona aquí, ¿no? Contrata simplemente cuando hay una necesidad. No contratas simplemente porque encuentras la persona perfecta. No, si una persona perfecta, pero sin tener la necesidad de dar trabajo a esta persona, pues es un mal contrato, ¿no? No bases en la oferta, pues busca la demanda que tú tienes, ¿no? Esto es lo primero, cuando, ¿no? Después, en todas estas cosas que no son importantes cuando buscas una persona, ¿no? Primero, los currículos vitae, ¿no? Que son exagerados, que son todos perfectos, que todo encaja, pero realmente no dice nada sobre cómo poder hacer este trabajo que tú quieres hacerlo, ¿no? Ellos dicen, pues de todo lo que nos lleva, nosotros nos fijamos en la carta de presentación, porque aquí es donde realmente vemos una cosa suya, que vemos cómo son capaces de hacer trabajo, en este caso trabajo de crear algo hecho para nosotros. Y aquí hay que confiar en la intuición. Tampoco tienes que fijarte en los años de experiencia que tiene esta persona, ¿no? Porque a partir de como mínimo 6 meses, 1 año, que es el tiempo que necesites para dominar un tema, pues más años de experiencia no significa nada, porque no sabes cómo ha ido desarrollando esta persona durante todo este tiempo, que ha ido aprendiendo o simplemente ha ido 15 años haciendo exactamente lo mismo sin crecer. Tampoco fíjate en los títulos académicos, que no tampoco quiere decir nada, porque existen muchísimos buenos profesionales que no tenían tan buenas notas en la clase. Entonces, ¿qué es lo que buscas? Pues buscas indicios que estás hablando con una persona que fijan y consigue sus propios objetivos. Esto es lo que estamos buscando, que son capaces de crear algo desde el inicio y seguirlo hasta el final. Porque estas son las personas que no hace falta controlarlas, no hace falta que haces el seguimiento de cómo vas con esta tarea. No son personas que cogen el trabajo y lo hacen suyo y son personas responsables y consiguen que terminan estas tareas. Otra clave para tener en cuenta es que buscas buenos escritores, ¿eh? En caso de duda, siempre contrata el que mejor sabe escribir. Porque si alguien sabe escribir, la escritura, claro, es un señal de pensamiento, claro. Son gente que reflexionan, que piensan. Y no depende de la función. Es igual para qué estás contratando, incluso si es un programador, un contable, lo que sea. Hay que saber escribir bien, hay que saber expresarse bien por escrito. Y después el último que hay que mirar es que la mejor forma de saber si alguien es apto o no para este trabajo es hacer un prueba piloto, ¿no? En una entrevista, pues lo único que sabes es si esta persona está buena en hacer entrevistas. No sabes cómo trabaja en la vida real, ¿no? Por tanto, lo mejor que puedes hacer es contratar a esta persona para un mini proyecto pagado de unas semanas, que para realmente termine una cosa y entonces sabes cómo está cómo responsable es, cómo comunica, cómo cuida los detalles y todos estos detalles. Está muy resumido porque hay mucho más. Es un capítulo bastante grande, pero si te interesa este tema, pues hay muchos más detalles en este capítulo. Sí, luego ya, como veis, este es todo un proceso cronológico. El siguiente punto, el capítulo que trata es el de control de daños. Imaginaos que una vez que ya has lanzado, hay veces que las cosas pues van a ir mal. Y lo importante es que seamos nosotros los portavoces de las malas noticias. Es decir, que nuestros clientes entiendan, nuestra audiencia comprenda que somos nosotros los que damos la cara por lo que haya sucedido. Es decir, no culpabilizamos, no le cargamos de responsabilidad a otra persona, somos nosotros los que nos ponemos de frente y así generamos aún más cercanía. Entonces, en este capítulo nos explican cosas como cómo decir que lo sentimos, la velocidad que lo cambia todo, es decir, que nosotros seamos capaces de rápidamente dar la información que necesitemos, y otros puntos como traer las cosas al frente y respirar hondo y relajarnos, porque es algo que sucede. Entonces, simplemente centrarnos en el de respirar hondo. En el respirando, porque cuando tiramos una piedra se producen ondas. Si al final introducimos alguna nueva aplicación, un cambio de política o prescindimos de algo, se van a producir también, de la misma manera, reacciones espontáneas. La gente pues va a tender a que le gustaba más lo anterior o que se encontraban cómodos
Y todo esto nos puede generar ruido. Lo importante es que nosotros respiremos, lo tomemos con tranquilidad y seamos capaces de filtrar, de entender qué es aquello que aporta de lo que nos están diciendo y qué es aquello que no. Porque es un pequeño cambio, eso es todo. Recordemos que las reacciones negativas normalmente de las personas de nuestra audiencia van a ser más apasionadas y llamativas que las positivas. Y de hecho nuestros cerebros se tienden a quedar con ellas. Entonces, vamos a dejar que la gente se queje, que vaya diciendo las cosas y que poco a poco se vayan calmando. Demuéstrales simplemente que estamos ahí, que les escuchamos. Muestra que eres consciente de lo que están diciendo. Ahí es donde podremos empezar a hacer un control de daños. Y yo creo que el último de los capítulos, que es el de cultura, es para mí uno de los más importantes, ¿verdad, Jeroen? Sí. Porque casi todas las empresas tienen una cultura. La excepción es una empresa nueva, ¿no? Si acaba de crecer, no tiene cultura. La cultura no es algo que tú crees, es algo que pasa, que automáticamente se genera un momento que un grupo de personas trabajan juntos, ¿no? Y como un buen whisky necesita tiempo para desarrollarse, ¿no? No es algo que tú puedes crear, tú no puedes decidir, nuestra cultura es de esta forma, nuestro estilo es de esta forma. Cultura tampoco es poner una mesa de futbolín en la sala. Al final, lo que hay que evitar es crear una cultura, intentar moldear demasiado cultura con reglas, con normas, ¿no? Porque siempre estamos intentando de solucionar problemas que todavía no han pasado, ¿eh? Y la mayoría de ellos nunca pasarán. Por tanto, no hace falta crear tantas reglas para pensar cómo así que hacemos esto, ¿no? Optimiza para ahora y preocúpate por el futuro en otro momento. Porque esto es justo una de las claves, ¿no? Todas las decisiones que tú tomas sobre cómo hacer las cosas son temporales, se puede cambiar perfectamente, se puede cambiar de rumbo rápidamente. Este es justo uno de los beneficios de ser una organización pequeña. Trata tu gente como adultos, no tienen 13 años, ¿no? Al final, si las tratas como niños con demasiadas reglas y que demasiadas normas y demasiadas políticas, pues al final, si la tratas como niños, se comportarán como niños, serán poco fiables. Eso sí, hay un tema que teóricamente contradicen lo que han dicho antes, que es mándalos a casa a las 5, ¿no? A la hora que toca, ¿no? Evita que trabajen demasiado. Es el único norma que hay que aplicar a la gente. Vale, pues no necesitas meter más horas, necesitas mejores horas. Y la única manera de hacerlo es asegurarles que no trabajan demasiado. Tampoco hace falta crear una política o una regla para cualquier problema que surja, ¿no? Si alguien hace una cosa, se equivoca o hace una cosa que tú no te parece bien, no hace falta directamente crear una política nueva o una regla, porque este sería como un castigo colectivo por los actos de una persona individual, ¿no? Y es la mejor forma de crear una burocracia que al final sea tan rígido que tu empresa, tu negocio deja de funcionar, ¿no? No hace falta crear una política, simplemente habla con esta persona y ya está. Para terminar, 2 cosas más. Primero, sé tú mismo, exprésate tal como eres, ¿no? No finges ser una cosa que no sean. He visto muchísimas, por ejemplo, autónomos que conozco. Hay bastantes que siempre hablan, por ejemplo, en plural, ¿no? Sí. Trabaja solo, pero nosotros hacemos esto y claro, es una tontería porque no hay ningún punto negativo en ser un buen profesional. No hay que fingir que tienes más personas aquí detrás. No intentes aprender ser más grande que realmente eres, ¿no? Y de la misma forma, evita también utilizar palabras demasiado técnicas, el lenguaje corporativo, que tampoco en día a día tú no hablas así, por tanto en tus comunicaciones con clientes, por ejemplo, tampoco tienes que hablar así, simplemente habla tal como eres. Y un punto que a mí que yo llevo muchos años diciendo, estas típicas disclaimers a los mensajes de correo electrónico que no sirven para nada, ¿no? Este mensaje es para el destinario, no sé qué, no sé cuántos, que muchas personas ponen al final de los correos. Ellos dicen también que esto es fingir que es algo legal y no tiene ninguna validez legal. Yo no puedo meter unas condiciones de uso de un correo electrónico y meterlo después de haberte puesto el mensaje, ¿no? Al final del mensaje. Tú primero lees mi mensaje y después yo te explico cómo puedes utilizarlo. Para terminar, en el tema de la cultura, esto tiene que ver con productividad también. El cuanto antes es un veneno, ¿no? Esto tiene que ver con prioridades. Cuando todo es prioritario, nada lo es. Cuando todo tiene que ser para allá, nada será para allá. Y muy, muy importante que de hecho han creado todo un libro
sobre esto, el último libro que han publicado solo trata de esto, de trabajar desde la calma, ¿no? Reserva el lenguaje de emergencia para emergencias de verdad. Y obviamente una emergencia de verdad solo puede haber 1 o 2 veces por año. Si cada día tienes emergencias, pues no dejan de ser emergencias y simplemente es una mala forma de trabajar. Y yo creo que es un buen consejo para terminar este libro. Y ahora solo nos queda un capítulo más, que es, a mí me gusta, que es una llamada a la acción. Efectivamente, que es que la inspiración es perecedera. Eso lo hacen a modo de conclusión. Al final, lo que dicen es que todos tenemos ideas, que las ideas son inmortales, que duran siempre. Lo que no dura siempre es la inspiración, que es como la fruta fresca o la leche, que tienen fecha de caducidad. Así que si quieres hacer algo, tienes que hacerlo ahora. No lo aparques durante un par de meses y luego vuelvas, no. Sencillamente no te puedes permitir decir que lo harás más tarde. Más tarde ya no estarás con el mismo entusiasmo. Si un viernes te encuentras con esa inspiración, sacrifica el fin de semana y sumérgete en el proyecto. Cuando estás inspirado, eres capaz de hacer en 24 horas el trabajo de 2 semanas, porque la inspiración es como una máquina del tiempo. Es una cosa mágica, un multiplicador de la productividad, un motivador. Pero no se quedará esperándote. Está ligada al momento, te atrapa, así que atrápala tú también y sácale partido. Este ha sido el capítulo más largo que hemos grabado nunca. Sí. Y todavía no hemos acabado. No, porque nos queda el estilo y la valoración. Así que, Jeroen. Sí, el estilo. Vale, ya en la introducción ya hemos comentado. Es unos libros más fáciles de leer porque entre los dibujos y los capítulos muy breves, ¿no? y va muy al grano. Y es también un libro muy, muy práctico, ¿no? Hablen de su experiencia, aunque eso sí, a veces hay temas que a mí me gustaría profundizar un poco más, ¿no? Y que hablan de muchísimos temas, pero en casi todos se quedan bastante en la superficie de hey, aquí hay más chicha. Incluso hay capítulos que ellos hablan dos párrafos que puede ser un libro entero, ¿no? Pero yo creo que eso sí, que para todos, incluso para los que no están montando empresas o negocios o productos o servicios, pues hay muchos consejos que pueden ser útiles. Por tanto, visto esto, que yo valoro positivamente este libro. Yo le daría un 4. Pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás comentando, Jeroen. Yo también le voy a dar un 4 porque creo que hay muchas ideas detrás. Quizás no están llevadas, han sacrificado la experiencia de usuario, como dirían ellos, por el contenido, pero creo que es un grandísimo disparador para, de manera breve, darnos cuenta de cómo podemos poner en práctica ese proyecto que tenemos en mente. Y no significa que estemos pensando en lanzar una empresa, sino cosas que podemos llevar dentro de nuestra día a día, en nuestra cabeza y que queramos mover, que queramos lanzar, que queramos arrancar. Así que os animo de verdad, de corazón, a que con esta reflexión que hemos hecho en este libro, aquello que tengáis ahora mismo dentro para este año 2021, penséis en cómo lo podéis sacar, ya sea un pequeño proyecto, una grandísima empresa, el entender por qué ha habido cosas que no nos han funcionado y queremos que nos funcionen. Así que os animo de verdad a este libro. Y Jeroen, solo nos queda una cosa más, aparte de despedirnos, y es cuál va a ser el siguiente libro, así que sorpréndeme. Sí, a ver. Hay un libro que no es muy, muy viejo, ya hace unos años que ha salido, pero hace 2 años creo, y lo he querido leer y hace poco salió traducido en castellano y por tanto pienso que es una buena idea. Y el libro se llama Hyperfocus o Hyperfocus de Chris Bailey. Bueno, subtítulo ¿Cómo centrar tu atención en un mundo de distracciones? Wow, me parece súper bueno porque además es un libro que yo tenía ahí también con ganas de ver, con ganas de leer, y siempre me ha generado esa duda porque Chris Bailey al final es una persona, yo creo que cuanto menos interesante para ver esas cosas que ha estado haciendo en su día a día. Yo leí su primer libro y es un libro que tengo que reconocer que me gustó, así que vamos a por ello. Sí, el primer libro es el Productivity Project, ¿no? Eso es, el Productivity Project. Los experimentos que ha hecho Chris, por ejemplo, experimentos de 30 días, retos de 30 días como hacemos nosotros, pero a la bestia, ¿no? Como, si no me recuerdo, hay uno de dormir solo 4 horas a la noche, meditar cada día, no sé qué, que ha hecho un montón de bestiales, ¿no? Eso es, así que fenomenal. Pues este ha sido largo, pero creemos que hay muchos mensajes detrás que pueden ser de vuestra entera utilidad, así que os animamos a que os lancéis a escucharlo y si os resulta útil, pues a leerlo también.
Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jeroen buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Como decían, si quieres hacer algo, hazlo ahora. Nos vemos muy pronto. Chao.